Hace unos días conversamos con el escribano Eduardo Mones Ruiz porque publicó un análisis, es un político de raza y un destacado político de la provincia de San Luis y del país y del PJ. ¿Qué pasa en San Luis capítulo 1? Apareció ¿Qué pasa en San Luis capítulo 2? En donde, en ese primer capítulo contaba muchas cosas, decía que pasaban muchas cosas. Ahora, hacía referencia también ahora a que la provincia la gobierna una dinastía autoritaria desde hace 37 años, que por un lado hizo del pueblo un convidado de piedra que solo puede asentir, y por otro lado que la dinastía se convirtió en una casta de semidioses que cree que todo lo puede. Y en esta segunda parte habla el escribano y escribe el escribano que se ha cristalizado y acrecentado el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. Escribano Eduardo Mones Ruiz, Nino Romero lo saluda. ¿Cómo le va, distinguido amigo? Muy buen día, Nino, muy buen día para todo su equipo. Muy bien, padeciendo la actual situación, pero Sí. de salud bien y Eso es en lo plena importante. actividad. Eso es lo importante. ¿Por qué no nos explica esto de que se ha acrecentado y cristalizado el empleo del estado de excepción como paradigma normal de gobierno? ¿Qué es para usted esto? Esto es, bueno, usted lo ha vivido junto conmigo. Sí, Capaz que un ejemplo aclare mejor la cuestión. Usted lo ha vivido conmigo a fines de los años 90, sí, señor. cuando comenzaron a entrar todas las emergencias a las cámaras legislativas de la provincia, en general vía Cámara de Diputados y con algunas excepciones Cámara de Senadores. Nosotros vivimos, si usted se recuerda, emergencia económica, social, financiera, sanitaria, educativa, judicial, previsional, y sigue la lista hasta llegar a esta emergencia actual por pandemia, Ujú. que por pandemia de coronavirus, que hace una continuidad del estado de excepción y de emergencia, donde hay indudablemente disposiciones, normas que se violan por la emergencia, o se prescribe periodos muy cortos ante una catástrofe o ante algo inusitado que pueda ocurrir que no esté previsto, que exceda la normalidad o la agrave la situación a tal nivel que no haya otra posibilidad que declarar una emergencia. En este Lo estado, raro es que esta sí, emergencia dura 20, 30 años. sí, en este estado de excepción se cometen arbitrariedades, ¿no? Claro, mire, lo más notable en la discrecionalidad, y la discrecionalidad puede comprenderse, a verse, pero lo que no puede comprenderse nunca es la arbitrariedad. Todos los presupuestos en la provincia de San Luis de esa época, hasta la actualidad, contienen una cláusula que le permite al Poder Ejecutivo cambiar las partidas sin necesidad del tratamiento, el debate y la discusión en las cámaras. Lo Ujú. faculta por sí al Ejecutivo a cambiar las partidas. Esto es muy peligroso, porque se pone en manos del Ejecutivo una facultad que no es constitucional, que excede el marco constitucional, porque debe haber un debate en las cámaras donde está representado el pueblo de la provincia para, en conjunto y preferentemente con consenso, adoptar las medidas, las normas y las leyes que se consideren necesarias. Pero se faculta al Ejecutivo a cambiar las partidas. Esto ha sido posible, bueno, a usted le consta, Sí. porque ha vivido muchas de las sesiones de las cámaras, que ha habido generalmente una mayoría parlamentaria, a veces una mayoría simple y a veces una mayoría especial, a tal punto que se han, desde un punto de vista soberbio,
expresado siempre nosotros tenemos mayoría especial y por eso decidimos lo que decidimos. En realidad, en la provincia de San Luis, desde el origen, de la Constitución, en la Constitución se había puesto la reelección por tiempo indefinido. Y también se creó la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Senadores tiene un senador por departamento. Entonces, es muy difícil ahí que el oficialismo, en una provincia como San Luis de 500.000 habitantes, de los que votan 300.000, alrededor de 300.000 votan, esa Cámara no sea, digamos, manejada discrecionalmente y arbitrariamente por el Poder Ejecutivo. Es una de las fallas. Y actúa esa Cámara como una verdadera guillotina para la democracia. En los 4 años que yo tuve de diputado me aprobaron, no me recuerdo con exactitud, pero 7 proyectos de ley, supongamos. Entre ellos estaba el de medicamentos genéricos, que fue uno de los primeros que se presentó en el país. Sí. La Cámara de Diputados lo aprueba, como usted se recordará. Sí, sí, Después sí. de 2 años y medio, casi 3 de lucha, lo aprueba. Y la Cámara de Senadores nunca lo trató. Cuando decayó, a los 2 años decae, eso hay que iniciarlo nuevamente. Sí, sí, así es. Lo presentó el Ejecutivo con el solo cambio de una palabra en el proyecto que nosotros habíamos presentado. Una palabra, por un sinónimo que a veces los sinónimos no expresan exactamente lo que uno pone en la palabra que quiere usar, porque las definiciones son muy importantes en las leyes y las palabras son muy importantes. Pero se cambia una sola palabra y se aprueba. ¿Por qué? Fíjese, después de toda una larguísima pelea en la Cámara de Diputados, logramos que se aprobara el proyecto de medicamentos genéricos. Y no se trata nunca la Cámara de Senadores, pierde vigencia y una vez que perdió vigencia lo presenta el Ejecutivo y lo aprueba inmediatamente. Con el solo cambio de una palabra, todo lo demás está textual, es una copia textual. Bueno, esa es la función de la Cámara de Senadores. Lo que se le puede escapar a la Cámara de Diputados, que pase o porque estuvo de acuerdo la Cámara o porque se le escapó, está la guillotina para cortarle la cabeza a ese proyecto de ley y no dejarlo pasar, aunque sea muy beneficioso para el pueblo de la provincia de San Luis. Uno de los temas que a usted lo sigue preocupando mucho, el año pasado hasta escribió una carta abierta al gobernador cuando los gastos reservados alcanzaban la cantidad de 70 millones de pesos y le sugería, porque estaba en ese momento en la campaña argentina contra el hambre, que realizara un gesto de ética solidaria y retirara del proyecto de ley de presupuesto la cifra establecida para gastos reservados de 70 millones de pesos, reduciéndolos a la cantidad de 10 millones. Por supuesto, eso nunca sucedió. Ahora, estos gastos reservados se elevan a 96 millones de pesos en el año, o sea, 270.000 pesos por día. ¿Y usted le vuelve a sugerir al gobernador lo mismo? Sí, bueno, ahí tiene el uso de una palabra que para mí es muy importante. Yo uso ahí que esa situación, 96 millones de pesos de gastos reservados que no hay que rendir cuenta ninguna, no hay ninguna rendición de cuenta, nadie lo vigila a esos 96 millones. Cuando el pueblo de la provincia está sufriendo una situación económica, social y de pandemia tan grave, es una guarangada. Sí. Podría haber usado grosería, podía haber usado guasada, podía haber usado obscenidad, pero la palabra que dice exactamente lo que quiero decir es guarangada. Es una guarangada. Ahí está la importancia de las palabras que le hacía alusión anteriormente. La palabra exacta, no el sinónimo, claro, el sinónimo no es lo mismo a veces.
No es lo mismo a veces, porque tal expresión es un concepto muy fuerte, el de guarangada. Entonces queda claro que el IFE son 10.000 pesos cada 2 o 3 meses. Vamos por el cuarto en 7 meses. Todavía no ha llegado. Vamos con 3. Es decir, 10.000 pesos. Y acá tenemos por mes, ¿no es cierto? Teóricamente. Sí. Y acá tenemos 270.000 pesos por día. Esto es 8 millones de pesos por mes. 8 millones de pesos por mes de gastos reservados. Bueno, me parece una guarangada y me parece un pésimo ejemplo. Cuando se le está pidiendo al pueblo sacrificio, se le está impidiendo trabajar con algunas razones y a veces sin ninguna razón, porque no hay mucho sentido común en lo que se aplica. Hay una gran deshumanización de la política, que es la negación de la política. Si la política no se humaniza, no atiende lo que está ocurriendo, no siente lo que pasa cada ser humano, cada habitante de la provincia de San Luis, y en realidad tienen razón de decir que la política no sirve ahí. Porque la política tiene que tratar de cubrir las necesidades. La política es el arte de lo posible, se decía. Sí. Nosotros le agregamos en algún momento, es el arte de hacer posible lo necesario. ¿Y cómo van a ser necesarios 96 millones de pesos al año, 8 millones de pesos por mes, 270.000 pesos por día, cuando el pueblo está corriendo la coneja, cuando el pueblo no sabe qué hacer, cuando el pueblo está angustiado? La verdad que es un pésimo ejemplo, un contraejemplo. Y es la negación de la política que es una actividad muy noble que se realiza entre seres humanos. ¿Cómo un ser humano va a tener todo y los otros no van a tener nada? ¿Y cómo se va a usar el Estado, el presupuesto, los impuestos de cada uno de los habitantes para beneficiar a una sola persona?